Bien, ahí sí. Bueno, entonces, dentro de la integración de los sistemas, en general, no solamente para los sistemas integrados, y a modo de recapitulación de lo que vimos en la clase anterior, yo les he estado comentando esta norma, que es la 31.000, que la verdad es que cada vez se está usando más, que es una norma que no es certificable, establece directrices, y en el fondo es un apoyo para la implementación de las otras normas. Y en el caso particular de esta norma, lo que me ayuda, ¿no es cierto?, a identificar los riesgos. ¿Ya? Los riesgos, ¿no es cierto?, son cualquier elemento que me impide o me hace dificultoso lograr los objetivos que yo tengo como organización. Esta norma, bueno, fue tomada, ¿no es cierto?, es una norma ISO, es una norma internacional. Ya hemos conversado que las normas ISO, y a modo comentario también, son normas internacionales, donde, ¿no es cierto?, participan en muchísimos países. Yo les comentaba también que por año la norma ISO se emitía en 3 idiomas que son los oficiales, que es inglés, francés y ruso. Hoy día se han incorporado mesas de trabajo donde se hacen unos comités que se llaman comités espejo, y en estas mesas de trabajo lo que buscan es emitir la norma en otros idiomas y que sean homólogas al original que está en los 3 idiomas que yo les comenté. ¿Ya? También hablamos en algún momento de que cuando se emitía la norma, ¿no es cierto?, en estos 3 idiomas que son los idiomas originales, y cada país, por ejemplo, de habla hispana hacía sus traducciones, nos encontrábamos con los problemas del uso de ciertas palabras que me cambian el contexto absoluto de lo que quiere decir la norma. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo a esta norma, la 31.000, lo que busca, ¿no es cierto?, es que yo pueda hacer un análisis de mi organización y identificar los riesgos. Una forma de plasmar estos riesgos que yo he identificado, que se está usando muchísimo también en estos tiempos, y también vimos nosotros el ejemplo de las matrices de riesgo. Y en estas matrices, que lo que yo busco es identificar los riesgos, ponderarlos, en el fondo decir qué pasa si yo tengo o no tengo este riesgo, darle una cierta, un peso específico dentro de lo que es la problemática que puede ser que se presente ese riesgo, y buscar la forma de eliminarlo dentro de lo posible, minimizarlo o mantenerlo bajo control. Dentro de los riesgos, bueno, cada organización es un ente independiente. Es importante en ese sentido que cuando yo establezco una matriz, yo no me sirve mucho tomar la matriz de otra empresa, aunque sea la misma, porque yo tengo que identificar mis propios riesgos como organización, los riesgos que yo tengo, aunque tenga al lado una empresa que es idéntica a la mía. Obviamente los riesgos no son los mismos porque hay cosas que influyen, como por ejemplo la cultura organizacional, que es una de las tareas que está pendiente, lo que es la cultura organizacional, y también un montón de otros factores, ¿no es cierto? El tipo de maquinaria, si es que es una empresa productiva, la tecnología que ocupan, el tipo de gente, dónde está ubicada, las partes interesadas, el entorno. Bueno, hay un montón de factores que influyen, y por más que existan dos empresas que son idénticas en cuanto a la actividad productiva o la actividad empresarial que hagan, la matriz tiene que ser propia de cada organización. ¿Ya? Eso es muy importante. Voy a retroceder un poquito. Nosotros solamente para hacer una... Vamos a pasar un poco... nosotros vimos, ¿no es cierto?, y les puse como ejemplo esta norma, que es una norma de traducción de España, y por eso dice UNE, que es el organismo de normalización de España, es la ISO, la 31.000, en la que nosotros estamos viendo, es la del 2018. Nosotros vimos a quién está dirigida, para quién sirve, y en el fondo esta norma nos sirve para todo tipo de organización, ¿ya?
y obviamente es para identificar los riesgos, ¿ya? La introducción que aparece en la pantalla es un resumen de la introducción real de la norma. La importancia de esta norma, ¿no es cierto?, es que, como le he estado diciendo, es que me sirve para, obviamente, identificar los riesgos. Acá, ¿no es cierto?, tengo los 3 elementos que son esenciales de la norma, que son los cuatro capítulos, donde en el primer capítulo identificamos los principios para lo que es todo la creación y la protección al valor, como dice ahí, y todos los principios que están involucrados en esta norma, que son 8, ¿ya? Después en el capítulo 5, que era el que nosotros estamos partiendo ahora, que habla del liderazgo y compromiso, y es el marco de referencia, ¿no es cierto?, para trabajar este tema de los riesgos. Y por último, el capítulo 6, que está involucrado en esta norma, donde se busca todo el proceso que yo voy a seguir para el tema del trabajo con y la identificación de los riesgos. Nosotros vimos esta parte que le estoy mostrando, nosotros la habíamos visto en la clase anterior, solamente a modo de repaso. Tenemos todo lo que es el objeto y campo de aplicación, pero básicamente, tal como dice acá en el primer punto, ¿no es cierto?, que esta norma proporciona directrices, eso es importante, no es una norma que se pueda certificar, o sea, una empresa no se va a certificar con la norma 31.000, sino que cuando dice que proporciona directrices, cuando una norma dice que proporciona directrices, es que me está dando, ¿no es cierto?, herramientas para poder trabajar con el tema o la materia que está hecha esa norma. Es importante que esta norma me sirve para cualquier tipo de organización, cualquiera, pública, privada, pequeña, grande, mediana, lo que sea, ¿ya? El tema también que es importante, y por qué es la importancia de esta norma, el tema de que tiene un enfoque común para gestionar los riesgos, ¿ya? Pero como les digo, importante que el análisis de los riesgos es propia de cada organización. O sea, yo puedo tomar como ejemplo algo que haya hecho una empresa parecida a la mía, pero eso no significa que lo que esa empresa identificó como riesgo me aplica al 100% a mi organización, ¿ya? Otro tema que acá es importante, bueno, si ustedes revisan las normas, todas las normas tienen una estructura idéntica en cuanto a que tienen una introducción, un objetivo, un campo de aplicación, y también tienen referencias normativas, o sea, dicen qué normas se usaron para elaborar esta norma. En este caso, para la elaboración de esta norma no se tuvo en consideración ninguna otra norma, ¿ya? Acá nosotros vimos, ¿no es cierto?, un detalle de lo que es este capítulo 4, ¿no es cierto?, con los principios y qué significa cada uno de estos principios, ¿ya?, para la identificación de los riesgos. Después está todo lo que es el marco de referencia. Y cuando hablamos del marco de referencia, estamos hablando de cómo yo integro este análisis de mis riesgos a toda la organización, ¿ya? Porque nosotros ya lo habíamos conversado la clase anterior, que yo no saco nada con identificar riesgo y tratar riesgo en un área de la organización. O sea, se tiene que hacer a la organización completa, ¿ya? Ahora, los riesgos son propios de algunas áreas, hay riesgos que son válidos para toda la organización, otros que son para algunas áreas determinadas, pero en el fondo lo que yo tengo que hacer es identificar los riesgos de toda la organización, sean estos por área o sean aplicables a la organización completa. Si tienen alguna consulta, por favor, me interrumpen, ningún problema, ¿ya? En el marco de referencia, ¿ya?, nosotros estuvimos viendo que cuando hablamos de este marco de referencia, nos encontramos con 5 elementos y estamos hablando de la parte de el liderazgo y compromiso. Cuando hablamos de liderazgo y compromiso, primero yo tengo que, hablamos del diseño, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que primero tengo que hacer? Comprender la organización y en el contexto en que se mueve esa organización, ¿ya?
todo lo que se refiere los roles, las responsabilidades, las obligaciones, como sale ahí, los recursos. Cuando hablo del elemento que es la implementación, estamos hablando de cuál es el desarrollo del plan para implementar, incluyendo, ¿no es cierto?, los plazos y recursos. Aquí recuerden que estamos hablando cuando yo empiezo a identificar mis riesgos, cómo yo los voy tratando, ¿ya? Nosotros veíamos en la matriz, ¿ya?, que nosotros tenemos que valorar, hacer una valoración, ¿no es cierto?, de los riesgos. ¿Y qué es lo que nosotros vimos en esa matriz que yo les mostré como ejemplo? Que nosotros siempre, bueno, y en cualquier actividad que nosotros tengamos dentro de un sistema de gestión, tengo que estar midiendo permanentemente el desempeño, ¿ya? O sea, cuando yo identifico mis riesgos, cuando yo hago una auditoría, hemos siempre hablado, ¿no es cierto?, que yo las tengo que estar repitiendo en forma sistemática para realmente determinar que las acciones que yo he tomado, que las actividades que estoy desarrollando dentro de la organización, efectivamente son apropiadas y están siendo efectivas, ¿ya? El tema de la mejora es el tema que nosotros siempre tenemos que tener a la vista, ¿no es cierto? Y tenemos que adaptar este marco de referencia y pensar en los riesgos en función de los cambios tanto internos de la organización como también de los externos. Recuerden que nosotros siempre vamos a tener que tener sobre la mesa los aspectos legales y reglamentarios. Y eso estamos hablando de elementos que son de origen externo. Cuando existe una ley o una norma que se tiene que cumplir, ahí la organización no puede hacer nada y tiene que hacer los ajustes para cumplir, ¿ya? En el tema de la mejora, siempre nosotros hemos visto que la empresa siempre tiene que ir en pos de la mejora, ¿ya? Entonces es un elemento que siempre vamos a tener que tener ahí presente. Por último, cuando hablamos de la integración, ¿no es cierto?, estamos hablando que, como ya les decía, ¿no es cierto?, que los riesgos siempre se van a gestionar en cada parte de la organización. Y obviamente todos los integrantes de esta organización van a tener que tener una participación y una responsabilidad en los análisis de los riesgos. El marco de referencia, seguimos hablando de este marco de referencia. Recuerden que hablamos de que son tres los puntos esenciales de esta norma, el capítulo 4, el 5 y el 6, ¿ya? En el 4 estaban los principios, aquí en el 5 está el marco de referencia, y por último, en el último, en el 6, está todo lo que es el proceso de implementación. Ahora, cuando en este marco de referencia nosotros lo que tenemos que hacer es valorar todo lo que son los procesos, las prácticas que tenemos dentro de la organización, y lo que tenemos que identificar es cuáles son las brechas, es decir, qué tanto o qué me falta para cumplir con lo que yo, o con lo que la norma, o con lo que las políticas, o lo que los aspectos legales y reglamentarios me están exigiendo, ¿ya? Ahora, como cualquier norma, y ahí siempre tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos que siempre hacer partícipe a todos los integrantes de la organización, ¿ya? Recuerden que cuando, ¿no es cierto?, hacemos algún trabajo ahí, como cuatro paredes, y después se le informa al personal que lo tienen que aplicar, normalmente vamos a tener alguna reticencia al cambio, ¿ya? Ahora, en el liderazgo y compromiso, claramente, y como en todas las normas que ustedes han visto y que hemos visto, la serie 9000, la 14000, cualquier norma de sistema de gestión, siempre tenemos que tener la participación de la alta dirección, ¿cierto?, dentro de la implementación de cualquier norma que yo quiero implementar, ¿cierto?, quiero gestionar, porque esto significa para el personal que existe un compromiso de la alta dirección respecto de la implementación de la norma,
¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante que la alta dirección demuestre este liderazgo. Recuerden también que por más que estemos viendo una norma que establece directrices, cuando yo identifico riesgos, voy a llegar a un momento en que yo tengo que asignar recursos para poder buscar eh, cómo solucionar ese riesgo y controlarlo, como les decía, o, o lo posible, ¿no es cierto?, eliminar. ¿Ya? Siempre, y de parte de la alta dirección, hay que tener algún tipo de declaración o la política o la denominación que uno quiera darle para decir que en la empresa se está trabajando y la empresa está comprometida a eh, identificar los riesgos y tratarlos. ¿Ya? Em, en esta declaración que hace la empresa y por qué es importante que exista esta declaración, porque así la gente se siente con el respaldo de decir, bueno, voy a hacer un trabajo y efectivamente voy a tener los medios después si que identifico algo o hay que solucionar algún tema, bueno, está la empresa que me está respaldando, ¿ya? Está la alta dirección, ¿no es cierto?, garantiza que van a estar los recursos y también se establecen las responsabilidades y quiénes son las personas que van a estar trabajando detrás de este proyecto. Cuando yo implemento un sistema de gestión, cuando yo hago un trabajo por ejemplo, en este caso, de trabajar identificando los riesgos, si bien es cierto, tenemos que hacer que participe toda la gente, siempre tiene que haber alguien que lidere el tema. No puede ser sin alguien que lo lidere y esté, ¿no es cierto?, articulando todos los elementos. Tiene que haber alguien que lo lidere, porque si no se nos produce ahí un caos. Entonces, tiene que haber también una persona que lleve a cabo este proyecto, que sea el que lo dirige, pero siempre pensando en que tenemos que hacer participar a toda la gente, a todo el personal en la identificación y el tratamiento de estos riesgos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve lo anterior? Para que el personal entienda qué se está haciendo. ¿Ya? Eso es importante, que hoy día hay muchas organizaciones que tienen problemas porque falta comunicación. Dentro de las organizaciones, uno de los elementos que favorece la implementación de sistemas de gestión es la comunicación, o sea, que la gente esté enterada de qué se está haciendo y por qué se está haciendo, y también la participación. ¿Ya? Cuando yo hago participar a la gente y los mantengo informados, créanme que el logro va a ser bastante más real que si yo estoy haciendo las cosas, como les decía, ahí entre cuatro paredes. ¿Ya? Entonces, en este liderazgo, el tema de informar al personal es tremendamente importante. El tema del seguimiento, como está mencionado acá, ¿no es cierto? Que la gente sepa que si hay una identificación de riesgos, después se va a hacer un seguimiento para verificar que esto efectivamente se están solucionando, comunicar, nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, que establecer la magnitud y el tipo de riesgo también es importante, y en el ejemplo estaban valorizados, ¿no es cierto?, estos riesgos. Dentro de este liderazgo también es importante que, bueno, volviendo al tema de la comunicación, tenemos que ver la forma de comunicar qué tanto voy avanzando en cuanto a los planes o al proyecto que o a esta matriz, ¿no es cierto?, que se trabajó para identificar los riesgos. Entonces tenemos que ir viendo y tenemos que ir informando cómo va el avance de esta gestión de los riesgos que se están haciendo dentro de la organización. ¿Ya? Porque y volviendo un poco atrás, ¿no es cierto?, el riesgo está en que la organización no pueda cumplir con sus objetivos. ¿Ya? Ahora, la, la, la alta dirección, en el fondo, o quien lo represente, puede ser, como les digo,
líder, ¿no es cierto?, que va a trabajar en este tema, tienen que estar verificando que los objetivos, que el trabajo este que se está desarrollando para el tratamiento de los riesgos efectivamente se está cumpliendo, que efectivamente los riesgos que yo identifiqué están relacionados con el contexto de mi organización. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que la alta dirección tiene que ir rindiendo cuenta respecto de cómo se va avanzando en el proyecto este de la identificación y del tratamiento de los riesgos, ¿ya? Ahora, acá abajo dice que la alta dirección también se asegure de que la información sobre los riesgos y su gestión se comunique de la manera apropiada. Hay muchas veces que las organizaciones tienen sistemas de información al personal, pero muchas veces son muy complejos y la gente no entiende. Entonces, tenemos que buscar mecanismos que sean muy simples y que la gente vaya entendiendo efectivamente cómo se va avanzando en este proyecto de los riesgos. Esto es un resumen porque nosotros ya esto habíamos avanzado, pero les va a servir algunas cosas que yo les estaba diciendo ahí para el desarrollo también de la prueba, ¿ya? Cuando hablamos del concepto de la integración, ¿ya? De la integración estamos hablando que la integración va a depender de la estructura y del contexto de la organización, ¿ya? Las estructuras obviamente difieren dependiendo de cuál es el propósito que tiene la empresa, de cuáles son sus metas y de qué tan compleja es esta organización. Ahora, estos riesgos se van a gestionar, como ya estábamos hablando, en cada parte de la estructura de la organización, ¿ya? Y, tal como dice ahí, que ya se los he dicho, que todos los miembros de la organización tienen la responsabilidad de gestionar los riesgos. Esta actividad de identificación de riesgo es un proceso que es dinámico y obviamente se debe adaptar a las necesidades y a la cultura de la organización. Y de nuevo nos apareció el término de la cultura de la organización. Cuando hablamos del aspecto del diseño, que en el fondo lo que nosotros habíamos visto en este esquema que aparecía al principio, ¿ya? Nosotros primero tenemos que comprender cuál es la organización, cuál es mi organización y cuál es el contexto de esta organización, ¿ya? Tenemos que comprender el contexto externo y el interno, ¿ya? Para, ¿no es cierto?, diseñar este marco de referencia para gestionar los riesgos. Cuando hablamos del contexto externo, estamos hablando de, como sale ahí, ¿no es cierto?, de ciertos factores que pueden ser sociales, culturales, políticos, legales y reglamentarios, que es lo que siempre yo le estoy diciendo, factores que son financieros, tecnológicos, bueno, hay muchos factores que están en el contexto externo. Hay también factores que son de carácter ambientales, que pueden ser internacionales, pueden ser nacionales, pueden ser locales. Piensen hoy día que hoy día yo les diría que es un momento clave en las organizaciones para hacer un análisis de riesgo pensando en toda esta situación de la pandemia. Y hoy día, si ustedes ven, hay disposiciones que son nacionales, regionales y locales respecto de la posibilidad de realizar actividades. Hoy día, ¿no es cierto? Y vemos un poco antes, ¿no es cierto?, de las disposiciones que se habían hecho en el país, estaba este tema de las cuarentenas, y eso obviamente tenemos que pensar que es un riesgo para una organización, y las disposiciones hoy día se van haciendo de carácter, ¿no es cierto?, locales, regionales y del país, y son factores que yo tengo que manejar como organización. En el contexto externo también tenemos todo lo que significa el requerimiento de las partes externas interesadas. Recuerden que ahí está la comunidad, ¿no es cierto?, están los vecinos, bueno, cuáles son también las relaciones contractuales y los compromisos que yo tengo en mi contexto externo, y qué tan complejas pueden ser las redes y las dependencias. Aquí estamos hablando de todo lo que son
el contexto externo a mi organización. Si vamos después al contexto interno, que fue donde nosotros quedamos en la clase pasada, ¿cuál es el contexto interno de mi organización? Bueno, tengo que tener en cuenta, como la mayoría de las empresas hoy día tienen, cuál es su visión, la misión y sus valores. Hay muchas empresas hoy día que ni siquiera tienen definido esta parte. Si es que ustedes entran a una organización que no los tiene, es bueno que se trabaje en ello. La estructura de la organización también es importante, cuáles son los roles, las responsabilidades, a quién las dependencias, cuáles son las estrategias que tiene esa organización, los objetivos y las políticas. En Chile tenemos yo creo que ha ido cambiando en los últimos años, pero en general, en la mayoría de las empresas cuesta mucho dejar por escrito los elementos que son el sustento de las organizaciones, las bases bajo las cuales se construye una organización. Dentro de esas bases está evidentemente lo que es la visión, o sea, la misión y los valores, hacia dónde voy, qué quiero ser, hasta dónde quiero llegar. Eh, También cuál es la estrategia, qué voy a hacer para yo poder cumplir con eso. Y obviamente las políticas y los objetivos, que la política, ¿cierto?, es la definición de lo que la empresa quiere ser, y los objetivos va a ser la forma de demostrar que yo efectivamente soy capaz de cumplir con esta política. ¿Ya? Cuáles son las normas y cualquier tipo de directriz que tiene implementada la organización, ¿ya? Y todo lo que son los recursos, ¿ya? En cuanto a recursos económicos y también a recursos en cuanto a las personas, recursos en cuanto a conocimientos, a formación que puede tener el equipo humano con el que yo estoy trabajando. En este contexto, en la parte interna, ¿no es cierto?, el contexto interno, también están todo lo que son datos, sistemas de información, los flujos de información, cómo se relacionan las partes interesadas desde el punto de vista interno, las relaciones contractuales y los compromisos en forma interna, y todo lo que son que tienen que ver, ¿no es cierto?, con mi organización, las interdependencias y las interconexiones entre las distintas actividades que se hacen en la organización. ¿Ya? Después, siguiendo con este diseño, ¿no es cierto?, todo lo que es el compromiso con la gestión del riesgo, todo lo que, bueno, volvemos siempre a la alta dirección, y lo que son los organismos de supervisión que yo tengo dentro de mi organización, tienen que estar demostrando en forma permanente o en forma continua cuál es el compromiso que tienen sobre el cumplimiento y esta gestión del riesgo, ¿ya? ¿Cómo lo pueden hacer? Mediante política, mediante alguna declaración o cualquier otra forma que efectivamente la alta dirección demuestre que esta gestión del riesgo efectivamente es importante para la organización, que se está trabajando, que se están asignando los recursos, ¿no es cierto?, y que existe este compromiso. Ahora, cuando hablamos del compromiso, el compromiso es bastante amplio, como yo demuestro que efectivamente estoy comprometida con este proyecto, es bastante amplio, y aquí mencionan algunos elementos o algunos ejemplos que se pueden incluir como compromiso, ¿cierto? Y es, por ejemplo, cuál es el propósito que tiene la organización para gestionar el riesgo, cuál es el vínculo que tienen con esos objetivos y las políticas. No olviden que el riesgo está asociado directamente al cumplimiento de los objetivos de la organización. Eh, todo lo que significa integrar esta gestión del riesgo, y volvemos a nuestras palabras, ¿no es cierto?, ahí claras, que es la cultura de la organización, ¿ya? Y eso lo voy a mandar después para aclarar ese tema de la tarea. También es importante, ¿no es cierto?, para demostrar este compromiso, cuál es el liderazgo en esta integración de la gestión del riesgo en las actividades
del negocio, en las actividades propias del negocio. Y cuando partió el tema del control de calidad acá en Chile, creo que todavía algo persiste por ahí, creo que una deformación ahí que se ha mantenido por tiempo y que se relaciona con lo que nosotros estamos trabajando, que cuando partió el control de calidad en Chile, se pensaba que el control de calidad era como una actividad eh, individual dentro de la organización. Eso quiere decir que el control de calidad lo hacía un grupo de personas y ellos eran responsables en el fondo de la calidad. Eh, ha costado mucho como romper ese mito y mostrar, ¿no es cierto?, que la calidad obviamente es responsabilidad de todos. ¿Qué se los comento? Porque en los sistemas de gestión, cuando las organizaciones implementan sistemas de gestión, normalmente pasa que sienten que hay actividades, por ejemplo, registrar datos, hacer análisis de datos, que son adicionales al trabajo que hacían normalmente, ¿ya? Y la verdad es que nosotros, como especialistas en esta materia, le tenemos que decir a la gente que todas las actividades que se hacen dentro de la organización, como registrar datos, hacer análisis de datos, son parte del trabajo que la gente siempre debía hacer. Cuando uno le dice a la gente, usted tiene que registrar la medición que hizo, usted tiene que registrar el cumplimiento de sus KPI, yo le voy a asignar KPI, la gente dice, pero ¿por qué me lo van a hacer si eso no es parte de mi trabajo? Hoy día todas las empresas trabajan con indicadores. Cuesta que la gente entienda. ¿Y por qué se los comento? Porque cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, en este tema de la gestión del riesgo, es importante que nosotros partamos declarándole al personal que esto es algo que forma parte del trabajo. Que si yo no lo hago y si yo no lo analizo, lo más probable es que termine haciendo actividades duplicadas o que esté solucionando un problema repetitivo, ¿ya? Y con eso lo que hago es estar perdiendo tiempo, ¿ya? Entonces, es importante que cuando yo trabajo en una organización y yo digo, mira, podríamos incorporar o implementar o tomar como referencia la norma 31.000, que la gente entienda que eso es parte del trabajo, no es un adicional. Ustedes después se dedican a hacer auditorías de sistemas de gestión, se van a dar cuenta que si son auditores, ¿no es cierto?, ustedes van a llegar a una empresa y se van a dar cuenta que en general las empresas la última semana se pusieron al día en el sistema de gestión que tenían implementado. Y en eso hay que ser bien insistente y hay que hacer un trabajo profundo en las organizaciones para que entiendan que estos sistemas de gestión forman parte del día a día. Cuando yo trabajo en identificar los riesgos, no los tengo que evaluar cuando me toca por calendario, sino que es algo que yo tengo que estar permanentemente analizando, ¿ya? Así que en ese sentido, este tema de incorporar este tipo de normas, la verdad es que es un tema importante de internalizar en los trabajadores, que entiendan que esto va en pos de la mejora y no de incorporar más trabajo al que tienen que hacer actualmente, sino que al contrario, lo que va a servir es que van a poder tener una operación más controlada, ¿ya? Bueno, entonces, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de este diseño y de toda esta parte de interna, también tenemos que, bueno, pensar, ¿no es cierto?, en lo que es el liderazgo, en la integración de esta gestión del riesgo, en las actividades principales del negocio y la toma de decisiones. También lo que son que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, autoridades, responsabilidades y la obligación para rendir cuentas, en la disposición de recursos que siempre va a ser necesario, pensando en que yo tengo que a lo mejor hacer algunas inversiones para mejorar ciertos procesos.
manejar objetivos en conflicto. Esto significa que muchas veces, ¿no es cierto?, hay ciertos riesgos que evidentemente pueden producir algún tipo de conflictos también dentro de la organización, y tenemos que ver cómo porque cuando yo establezco los objetivos como parte de mi organización, y al hacer un análisis de riesgo, es posible que yo determine que hay ciertos objetivos que no voy a ser capaz de cumplir, ¿ya? Entonces, también es importante buscar la forma de manejar estos objetivos que pueden estar en conflicto. Eh, un informe, ¿no es cierto?, con indicadores de desempeño de la organización, bueno, y también la revisión y la mejora, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo del compromiso dentro de la organización, por eso yo les decía lo importante que es que la gente entienda que esto es parte del trabajo, no es un adicional a la actividad que yo hago, ¿ya? Estas son herramientas que bueno que aparecieron, porque a lo mejor hay mucha gente que antes lo hacía en forma instintiva, pero hoy día hay un mecanismo que me permite en forma ordenada trabajar en temas como estos. Entonces, el compromiso, la verdad, es que puede incluir todos los elementos que hemos mencionado, más algunos otros que alguno considere importante incorporar. Cuando hablamos de la asignación de los roles, autoridades, responsabilidades, obligaciones, para rendir cuenta a la organización, ¿qué es lo que se busca acá, no es cierto? Que todo lo que son los aspectos importantes de la gestión de los riesgos sean asignados y sean comunicados a todos los niveles de la organización, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, vamos al punto que estábamos hablando, dentro de esta asignación y comunicación a todos los niveles de la organización, se debería, ¿no es cierto?, enfatizar que la gestión del riesgo es una responsabilidad principal, es un tema de lo que estábamos conversando. Asignar e identificar claramente quiénes son las personas que tienen asignada esta obligación de rendir cuentas y la autoridad para gestionar el riesgo. Como les digo, eso no significa que dejemos afuera al resto de las personas que a lo mejor no son, como sale ahí, los dueños del riesgo. Yo siempre tengo que considerarlos y hacerlos participar en este proceso, pero siempre tenemos que tener algún líder o algunos líderes que estén conduciendo el proyecto, ¿ya? La asignación de recursos, claro, que se determina, ¿no es cierto?, por este análisis que vamos a hacer, que se necesita asignar recursos, ¿ya?, para gestionar estos riesgos. Tenemos que tener en cuenta que se asegura esta asignación de recursos, ¿ya? Y dentro de eso están pensados en cuáles son las personas, habilidades, la experiencia y las competencias. Si estamos hablando de ese punto, yo tengo que pensar que si hay a lo mejor una asignación de recursos, hay que preparar a los trabajadores en algunas materias específicas, no solamente en esta norma, sino que, por ejemplo, no sé, en cálculo de incertidumbre, si que tienen algún laboratorio y vemos que por ahí podemos tener algún riesgo de que la gente no interprete bien un informe, un certificado de calibración. Bueno, por ahí hay algunos tipos de asignación de recursos. ¿Cuáles son? Pensando en los procesos, las herramientas de la organización para gestionar los riesgos, procesos y procedimientos documentados, lo que son los sistemas de gestión de la información y del conocimiento, el desarrollo profesional y las necesidades de formación, ¿no es cierto?, que en ese caso tendríamos que pensar en asignación de recursos. Entonces, en ese caso, la organización tiene que considerar las competencias y cuáles son las limitaciones de los recursos que yo tengo hoy día disponibles. No sé si les va quedando claro. Si tienen alguna duda, por favor, me interrumpen, ya no hay ningún problema.
Otro punto importante dentro del aspecto del diseño es cómo yo establezco la comunicación y la consulta. ¿A qué se refiere esto? Que la organización, obviamente, y ya se los he reiterado en muchas ocasiones, que tiene que tener esta información disponible para todos los trabajadores, ¿ya? De lo que estamos hablando del análisis de los riesgos. Es importante que la organización, ¿no es cierto?, establezca un enfoque respecto a la comunicación y la consulta. Cuando hablamos de comunicación es compartir información con los trabajadores, y cuando hablamos de consulta implica, ¿no es cierto?, que las personas que están, ¿no es cierto?, detrás de estos proyectos entreguen retroalimentación eh, con la idea, ¿no es cierto?, que esto contribuya a la mejora del trabajo que estamos haciendo con el tema y el manejo de los riesgos, ¿ya? Todo lo que son estos métodos y el contenido de esta comunicación y las consultas, ¿no es cierto?, tendrían que, como dice ahí, ¿no es cierto?, reflejar las expectativas de las partes interesadas. ¿Ya? Y por último, la comunicación y consulta tienen que ser oportunas. Yo no saco nada con entregar información cuando los hechos han ocurrido, o por ejemplo, entregar estatus después de mucho tiempo que ya se están aplicando medidas de mejora, ¿ya? En esta comunicación y consulta es importante que se entregue, ¿no es cierto?, en forma oportuna y esté toda la información necesaria eh, para hacer, ¿no es cierto?, este tipo de mejoras. También cuando la organización implementa el marco de referencia en la gestión del riesgo, lo tiene que hacer mediante distintos elementos. Uno puede ser el desarrollo de un plan, incluyendo plazo y recursos. Recuerdan cuando vimos la matriz, ¿no es cierto? Estaban establecidas en cuánto tiempo yo tengo que estar verificando, ¿no es cierto?, y controlando estos riesgos y qué recursos necesito, ¿ya? También identificar, como dice ahí, ¿no es cierto?, el dónde, cuándo, cómo y quién toman los diferentes tipos de decisiones en la organización. Eh, eh, También, si es que existen modificaciones de cualquier tipo de proceso, en lo que se refiere a la toma de decisiones, y el asegurarnos que todas lo que son las disposiciones de la organización para gestionar los riesgos son comprendidas y también puestas en práctica, ¿ya? Ahora, ¿cómo valoro el marco de referencia en la gestión del riesgo? Midiendo periódicamente el desempeño de este marco de referencia y determinar también si permanece idóneo, o sea, todavía si es válido para lograr para apoyar al logro, perdón, de los objetivos de la organización. Ya, chicos y chicas, son las 9:10, entonces vamos a hacer un resumen y voy a dejar anotado. Primero, les mandé, ¿no es cierto?, la unidad 2 completa. Se las mandé por mail. Segundo, vamos a dejar la clase hasta acá y yo les voy a hacer llegar entonces por mail la prueba, ¿ya? Que, volviendo a comentarles, son 7 preguntas con alternativas y necesito que en no más de 3 líneas me indiquen por qué eligieron esa opción. Lo que más les pido, por favor, es que no me escriban o no copien definiciones, sino que me interesa que ustedes me digan con sus propias palabras por qué me definieron eligieron esa opción. En los cursos pasados, cuando me entregaban pruebas, en algunos casos
la opción no estaba bien, la, eh, la opción no estaba bien seleccionada, pero sí cuando yo leía el comentario me daba cuenta que a lo mejor se equivocaron en seleccionar. Así que por eso me interesa mucho que con sus propias palabras ustedes me digan por qué tomaron la decisión de elegir esa opción. ¿Ya? La idea es que yo se las mando ahora por mail. Si a alguien no le llega, por favor me avisa. Yo se la mando ahora y me la mandan hasta mañana a las 10. ¿Ya? Y lo tercero, que voy a mandar una aclaración de las dos tareas que tenemos pendientes y las que no me lo han mandado, para que me la manden durante la semana. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. ¿Estamos ok? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que me confundí, como estoy en los dos calidad, lo de cultura organizacional es para este ramo, que no lo hice al Sí. final porque no encontré la clase. Ya, Y mira, estuve, pero se me olvidó. ya, no te preocupes porque eso es lo que le estaba comentando. Yo les voy a mandar la prueba ahora y después les voy a mandar otro mail donde les voy a decir cuáles eran las dos tareas que había que hacer. ¿Ya? Ah, ya, Así que no te perdón. preocupes, ¿ya? Sí, así que Ya, no, gracias, sí, profe. eso lo habíamos visto, ¿ya? Entonces, Ya, lo dejamos hasta acá. Yo les voy a mandar la prueba ahora. Por favor, si alguien no la recibe y ustedes me avisan, yo se la reenvío. Ahí les dejé en el chat, les dejé mis dos correos alternativos y además les dejé mi número de teléfono para que si que no lo reciben me manden un WhatsApp y yo se los vuelvo a mandar, ¿ya? Y mañana de aquí, o sea, mañana hasta las 10 me la mandan de vuelta, ¿ya? Cuando me manden la prueba, porfa le ponen gestión de calidad 4 y su nombre, ¿ya? El archivo. Me lo mandan de adjunto al mail, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda. Estamos ok. que si puede mandar de nuevo los correos, porque como entré unos minutos después no me salen. ¿Ya? En el mail que les voy a mandar con la prueba, van a ir me voy a colocar yo misma en copia con mis dos otros correos y les voy a poner ahí también mi número de teléfono. ¿Ya? Ah, ya, gracias, profe. Por la prueba. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Estamos ok entonces? ¿Sí, todo Sí, bien? profe. Ya. Entonces, miren, la prueba es una forma que ustedes se den cuenta que tanto han ido aprendiendo. Para mí, el valor que tiene la prueba es poder saber si efectivamente han ido aprendiendo, así que piénsenlo así. Si hay algo que no les queda claro, me lo dicen, lo podemos repasar las veces que sea necesario. Así que nada, suerte y cualquier cosa me avisan. ¿Ya? Y nos vemos el próximo, o sea, nos hablamos, nos comunicamos entonces